Las abejas son más viejas que los humanos. El día que Sam se entera, su vida cambia para siempre. Él es un inventor, y parece que usualmente sus inventos no funcionan. Esta vez, sin embargo, construye algo que funciona, lo cual es totalmente inesperado. La máquina del tiempo. Solo tiene que averiguar por sí mismo cuántos años tienen los habitantes de la Tierra. El único problema es que... bueno, ya lo verás. La primera parada de Sam no está tan lejos en el pasado, hace poco más de 40 años. Él ve a científicos en un laboratorio, se preocupan por algo que él no puede ver. Es el año 1975, y los investigadores acaban de descubrir las bacterias que comen nylon. Estas bacterias no podrían haber existido antes de 1935. Fue cuando se inventó el nylon. La máquina del tiempo lleva a Sam a su próximo destino, un punto del tiempo hace unos 10.000 años. Después de salir al aire libre, el hombre escucha un fuerte miau. Un gato corre hacia él. El animal se parece bastante a cualquier gatito moderno. Sí, los científicos afirman que los gatos fueron domesticados hace ya 12.000 años. Pero el antepasado de los primeros gatos apareció hace 10 o 15 millones de años. La siguiente parada es mucho más allá en el pasado, cerca de 20.000 años antes de Cristo. Sam se atreve a salir de la máquina y lo hace con cautela. ¿Es un lobo detrás del árbol? Es solo un perro. En este momento, ya han evolucionado a partir de una especie de lobo, ahora extinta. Después de eso, la cápsula del tiempo lleva a Sam aún más profundo en el pasado, y se encuentra en África. Ahí es donde apareció el Homo sapiens, que somos tú y yo y el mismo Sam, hace unos 300.000 años. Eran más pequeños que sus antepasados y tenían cerebros impresionantemente grandes, mandíbulas menos pesadas y dientes más pequeños. Pero Sam no tiene tiempo para hacerse amigo de los primeros humanos modernos. Necesita viajar más lejos. Aterriza hace unos 5 millones de años en el pasado. ¡Ay, mira eso! Es un elefante felpudo. Sí, ese es el primer mamut de la historia. El mamut sudafricano. Por cierto, la última especie de mamut en aparecer fue el mamut lanudo. Del tamaño del elefante africano moderno, se desarrolló hace unos 400.000 años en el este de Asia. Sam se da la vuelta y se dirige a su máquina del tiempo cuando nota a otro mamut sin pelo. Solo que no es un mamut. Es uno de los primeros antepasados modernos de los elefantes que también evolucionó hace cerca de 7 a 5 millones de años. Significa que los elefantes y los mamuts deambulaban por el planeta al mismo tiempo. La máquina lleva a Sam 20 millones de años en el pasado, y él ve las primeras avestruces. El ave viva más grande, con ojos enormes, que son más grandes que el cerebro del ave que apareció por primera vez en África. La próxima parada, y Sam está a 50 millones de años en el pasado. Lo que ve allí es un pollo. Bueno, al menos es un pájaro que se parece un poco a un pollo de hoy en día, que aparentemente tiene múltiples antepasados, principalmente del sudeste asiático. Se agregaron 4 especies de aves salvajes al acervo genético del pollo, pero el ave fue domesticada hace solo de 10.000 a 8.000 años. Antes de que Sam tenga tiempo de saltar en su cápsula, nota un animal del tamaño de una rata. Resulta ser el primer primate. Los científicos lograron descubrir que pertenecía a la familia de los primates solo gracias a los dientes de la criatura. Aún así, tenían dificultades para conectar a estas criaturas de 50 millones de años con los primates modernos. 50 millones de años en el pasado resulta ser algo muy curioso. Sam se da cuenta de un lindo animal del tamaño de un perro que se parece a un caballo. ¡Correcto! Los primeros caballos eran criaturas en miniatura que vivían en los bosques. La siguiente parada es 2 millones de años más en el pasado, y ahí es cuando Sam descubre los primeros murciélagos. Estas criaturas son un misterio evolutivo que ha desconcertado a los científicos. Si el primer espécimen reconocible como murciélago apareció ya hace 52 millones de años, ¿de dónde vino? Cuando la máquina del tiempo se detiene 100 millones de años antes de Cristo, Sam se lleva el susto de su vida. A solo unos metros de él hay un cocodrilo gigantesco. Se llama supercocodrilo. Una enorme criatura de 12 metros de largo y un peso de casi 10 toneladas. En este momento, los cocodrilos ya se han convertido en algo parecido a los animales modernos durante al menos 100 millones de años.
Es por eso que el supercocodrilo parece familiar, aunque es más de 2 veces más grande que el animal que Sam puede ver en su época. Cuando Sam se asoma de la máquina del tiempo hace unos 125 millones de años, casi es picado por una de las primeras abejas. Acaba de evolucionar a partir de avispas carnívoras. ¡Ay, fuera! 130 millones de años en el pasado, y Sam inhala un aroma fresco de las primeras plantas con flores. Significa que las flores modernas han existido por mucho tiempo, pero si toda la historia de la Tierra se comprimiera en 1 hora, las plantas con flores solo habrían existido durante el último minuto y medio. Sam sale de su máquina del tiempo hace 200 millones de años y se asombra con el paisaje que lo rodea. Lo único que le molesta es un leve zumbido al lado de su oído. ¡Ah, es el primer mosquito! Los científicos conectaron los mosquitos modernos con especies que vivieron hace 226 millones de años. Se veían muy parecidos a la mayoría de las 3.500 especies de mosquitos que existen hoy en día. Lo siguiente que Sam sabe es que está a 300 millones de años en el pasado. Mira boquiabierto el cielo cuando algo pasa junto a él. La criatura parece una libélula, pero su envergadura no es inferior a 60 centímetros. Los científicos suponen que las libélulas solían crecer muchísimo debido al alto nivel de oxígeno en el aire en esos momentos. Cerca de 315 millones de años antes de Cristo, Sam nota uno de los primeros reptiles. Sus huevos han desarrollado cáscaras duras y no tienen que mantenerse en el agua. Además, la piel de los reptiles no necesita mantenerse húmeda todo el tiempo. Es por eso que los animales finalmente pueden alejarse de los lagos y ríos. Cuando Sam deja su cápsula del tiempo, hace alrededor de 370 millones de años antes de Cristo, ve que los primeros árboles comienzan a surgir en el planeta. Crecen principalmente en pantanos. Para entonces, las plantas ya habían desarrollado tejidos especiales y comenzaron a producir madera, convirtiéndose en árboles. Pero solo el helecho arbóreo ha sobrevivido desde aquellos tiempos antiguos. Crece en las selvas tropicales de Australia, Nueva Zelanda y regiones cercanas. Solo otros 10 millones de años más en el pasado, y Sam ve algunos de los primeros helechos. Estas plantas tienen al menos 380 millones de años, pero algunos científicos creen que los helechos podrían ser mucho más antiguos, y el primero de ellos evolucionó hace 430 millones de años. En cualquier caso, esos ya se han extinguido. Por cierto, los antepasados de algunas especies modernas de helechos crecieron hasta el tamaño de los árboles. Sam detiene su máquina del tiempo hace 400 millones de años, cerca de un gran cuerpo de agua, probablemente un océano. Está mirando el agua, totalmente perplejo. ¿Es un tiburón? Pero, ¿entonces significa que son más viejos que los árboles? Pero, ¿cómo logra Sam reconocer al animal? Allá, 355 millones de años antes de Cristo, los tiburones se parecían más a anguilas enormes que a depredadores con forma de torpedo. Hace solo 100 millones de años, comenzaron a parecerse a los animales modernos, con dientes bien desarrollados y una variedad de formas. Sam decide no cambiar la ubicación, solo el tiempo. Es por eso que se encuentra en el mismo lugar, solo 35 millones de años antes. Está caminando por la orilla cuando ve algo pequeño. En una inspección más cercana, se da cuenta de que es una estrella de mar minúscula, que es más pequeña que su uña del pulgar. Esta especie no existe hoy en día. Las estrellas de mar más grandes y fuertes han reemplazado a las pequeñas. La cápsula del tiempo lleva a Sam 500 millones de años antes de Cristo. Parece estar todavía en el mismo cuerpo de agua. Cuando sale, nota una criatura semitransparente. Tiene tentáculos y una forma distintiva de campana. Es una de las primeras medusas. Sam se promete que es el último destino que visitará. 600 millones de años antes de Cristo. Fue una buena idea elegir esta vez, porque puede ver algunos de los primeros hongos. Viven en el agua y se mudarán a la Tierra solo 140 millones de años después. 250 millones de años antes de Cristo, ya se han convertido en una de las principales formas de vida en la Tierra. Curiosamente, los nuevos descubrimientos hacen que los científicos crean que los primeros hongos podrían haber evolucionado hace más de 1.000 millones de años. Sam está 1.000 millones de años en el pasado, cuando decide que ha visto lo suficiente. Es hora de regresar a casa, solo que su máquina del tiempo no funciona. Entra en pánico. Sam empieza a presionar los botones, primero todos juntos y luego uno por uno, pero todos sus esfuerzos son inútiles.
Finalmente, presiona una combinación de botones aleatoria y ¡puf! Desaparece. El único problema es que aún no ha vuelto a nuestro tiempo. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.